Los bendigo con la paz de Dios. Paso por aquí para compartir con ustedes. Estamos viviendo estos días, el mes de abril, el mes que fue instituido por Dios para el pueblo judío cuando los sacó de Egipto. Habló Dios a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Aquí habla sobre la preparación de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, iba a venir el juicio, el heridor, la muerte, el castigo contra el primogénito. Iba a morir todo, primer hijo, primogénito de todo el territorio de Egipto. Pero Israel sería guardado y librado por la sangre de un sustituto, de un cordero que tomaría el lugar. Tendría que haber un sacrificio. Y tomarán la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. El cordero, ellos lo derramaban la sangre, cortaban el cuello, ponían en un fuentón. Al cordero lo cocinaba, lo asaba enterito, sin quebrar ningún hueso. Y tenían que estar encerrada en la casa. Los israelitas tuvieron que estar encerrados en la casa, comiendo el cordero y meditando en las promesas que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que los iba a visitar, y en la profecía de José, que dijo: Dios los visitará, van a salir de Egipto, y cuando salgan no dejen mis huesos aquí. Y los ancianos comenzaban a contarles a cada uno, hablando sobre eso y comiendo preparado, vestido, con todo como para salir apresuradamente. Tenía que haber una preparación, no hay que descuido. Ahora nos habla a nosotros, ya como cristianos en Cristo. Nosotros no celebramos la fiesta de la Pascua como tradición. Alguien me preguntó que si es lícito celebrar la Pascua, o por qué yo no celebro la Pascua, o por qué yo no menciono la Pascua en mis cultos, en la iglesia que pastoreo. Nunca la mencioné, o nunca la enseñé, o nunca la celebré, porque le expliqué a la persona: yo no celebro las fiestas con tradiciones de los hombres. Primeramente, las fiestas que se celebran vienen de tradiciones romanas, en el sistema que celebran la Pascua, con huevo, con no comer carne, con comer pescado, y con hacer todas esas tradiciones de la rosca y de todos esos preparativos que lo hacen, que no es bíblico, es tradiciones romanas. Ahora, yo celebro la Pascua con enseñanza bíblica. El apóstol Pablo dice que nuestro cordero fue sacrificado. Y yo no tengo que prepararme en un mes del año para celebrar algo. Yo tengo que vivir preparado, sirviendo a Dios toda mi vida. Y tengo que separar tiempos de santificación y preparación, sí. Por ejemplo, en los días de Santa Cena de la iglesia tendrían que ser celebraciones que tendríamos que tomarlo con mucha seriedad y preparar el corazón, el alma, el espíritu, y venir con ese gozo, porque cuando celebramos la Santa Cena estamos celebrando nuestra Pascua, allá en la Pascua judía, porque la salvación viene de los judíos. Jesús dijo: y la salvación viene de los judíos. El apóstol Pablo lo reitera también. Entonces, si vamos a celebrar la Pascua, deberíamos celebrar como la tradición judía, pero como no somos judíos ni estamos circuncidados, para los gentiles no fue obligación y no fue impuesto por los apóstoles a celebrar la tradición. Ellos sí la celebraban porque eran judíos, y como tenían que cumplir porque hay una ley, entonces Pablo y los apóstoles sí celebraban la Pascua. Pero los gentiles, el pueblo que no es israelita, no tiene ninguna obligación, y no hay nada escrito en Hechos de los Apóstoles, ni en Romanos, en ninguna carta del apóstol Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, que celebremos las festividades judías. Ahora, la tradición que vino muchísimos años después, y ya cuando nació la Iglesia Católica, debajo del imperio de Domiciano, que se creyó y se instituyó el primer Papa romano,
La Iglesia de Cristo ya tenía muchísimos años. La Iglesia católica, la Iglesia de Jesucristo no es católica. La Iglesia de Jesucristo nació con Jesucristo, allá en el aposento alto se inauguró y los apóstoles predicaron y vinimos a ser llamados cristianos, evangélicos, la secta de los nazarenos, el pueblo del camino, el pueblo de la Biblia. Esa es la Iglesia de Jesucristo. Y se separó de Roma y nunca tuvo nada que ver con Roma, y Roma no tiene nada que ver con nosotros, no tenemos nada en común, no guardamos la misma fe, no somos hermanos. Roma es nació en un imperio, a través de un imperio, y se hizo un imperio político religioso y siguió y ha cambiado sus tradiciones y ha impuesto tradiciones diferentes y ha tomado cosas de las costumbres judías para congraciarse con los cristianos y le ha puesto como la Pascua, como la celebración del nacimiento de Jesucristo y todas esas cosas que la Iglesia de Cristo no la celebra porque no es bíblico. Ahora no hay que ocuparse, muchos se quieren ocupar en las tradiciones, de las cosas que enseñan los católicos. La Iglesia de Cristo tiene que ocuparse, aprovechar bien, por ejemplo, la Pascua, aprovechar bien para enseñar a la gente lo que sucedió en Pascua. En una Pascua, ahí fue traicionado nuestro Señor Jesucristo. En una Pascua Él fue azotado, molido, entregado en juicio, sentenciado sin derecho a defensa, violaron todos sus derechos y lo condenaron con falsos testimonios y lo hicieron, le obligaron a cargar una cruz y subir al Gólgota, y allá en el Gólgota lo crucificaron. Nosotros debemos enseñar a la gente, a los indotos, sobre eso, para que aprendan la tradición de lo que nosotros vivimos, porque un día uno tomó un inocente cuando los judíos estaban en el preparativo para prepararse, santificándose, purificándose, y estaban preparando lugar donde cenar, donde tomar la Pascua, en memoria de la libertad de la esclavitud de Egipto. Ahí nuestro Señor se entregó como cordero para libertarnos de la esclavitud del pecado, para la esclavitud del emperador más fuerte que el faraón, el llamado el príncipe de las tinieblas, llamado Satanás. Y nuestro Señor, ahí en una celebración de Pascua, nuestro Señor Jesucristo toma nuestro lugar y Él muere por los pecadores. Y el apóstol Pablo dice de esta manera: uno hacen diferencia de días y días, otros juzgan igual todos los días, cada uno plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero el que da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no lo come y da gracia a Dios. Oh, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, que vivamos o que muramos del Señor, somos. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Señores, no entremos en pelea, en pleito, en discusiones de celebraciones, si se celebra o no se celebra. Tenemos que predicar el Evangelio y ocuparnos, prepararnos en las iglesias, en las congregaciones, enseñar a los niños, no con engaño, no con esos engaños de la iglesia de Roma, porque eso viene de Roma, todas esas tradiciones mentirosas. Y el Señor dice que Satanás es padre de la mentira. Y si nosotros mentimos con todas las tradiciones por ser indoctos, por no conocer las Escrituras, caemos en condenación y apartamos al Espíritu de nosotros, entristecemos al Espíritu Santo. Entonces renunciemos a todas esas tradiciones y ocupémonos en prepararnos, en evangelizar, en salir a decirle a la gente que un día, en un mes de abril, en una Pascua, alguien tomó nuestro lugar. Es tremendo cuando nosotros hacemos memoria, y los cristianos valoremos los días de Santa Cena, que es nuestra Pascua.
Si usted no cuida eso, si usted no congrega, si usted menosprecia, usted entonces tiene pura hipocresía, engaño, distracciones, vive para satisfacer la carne. Y nosotros no debemos vivir de esa manera. Nosotros debemos de vivir para glorificar a Dios. Oh, el Señor Jesús un día murió. Y el apóstol Pablo le dice así a los hermanos a los Gálatas, capítulo 4, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza no son dioses. Servíamos a los ídolos y andábamos en tradiciones. Más ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar, a las tradiciones, a las costumbres? Y ahora él dice en el verso 10, dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué tremendo, los hermanos en la isla de Galicia, los Gálatas, estaban volviéndose a las tradiciones, a las costumbres, y estaban dejando de servir al Señor, dejando de guardar los mandamientos del Señor. Y el apóstol Pablo dice: yo temo que haya trabajado en vano entre ustedes, que haya predicado en vano. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hermanos, si usted quiere celebrar Pascua, si le agrada, hágalo, pero hágalo sin hipocresía, sin distracción. Hágalo sin engaño, sin mentira. Celebre, aproveche si tiene que visitar a un amigo, un hermano, un familiar, pero no dejando de memorizar, no dejando de tener reverencia, que en una semana de Pascua, en un mes de abril, un día, nuestro Cordero, ocupemos en eso. De eso debe ocuparse la iglesia, en decirle a la gente la verdad del Evangelio, que en un mes de abril, en esa semana que se preparaba la Pascua, el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, el que fue presentado por Juan, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él tomó nuestro lugar y como sustituto murió en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos anunciar, evangelizar y decirle a la gente: un día nosotros éramos dignos del juicio, estábamos muertos en delito y pecado, pero nuestro Señor tomó nuestro lugar. Por eso el Evangelio no es comida y no es bebida. El Evangelio es poder, el Evangelio es transformación, el Evangelio es paz, es gozo. Sirva al Evangelio de Jesucristo, viva para Cristo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Unos hacen diferencia de días, otros juzgan igual todos los días. A algunos todos los días le da igual, y para otros no. Así que si usted lo hace conforme temor y reverencia para glorificar a Dios, usted hágalo con temor, pero sin la tradición, y está desesperado y nervioso por la tradición y las costumbres paganas que no son propias para la iglesia de Jesucristo. Y no entremos en discusiones y debates, sino que vayamos a la Biblia, porque lo que celebran el mundo religioso celebra según tradición de la mal llamada iglesia cristiana, que vienen tradiciones de los hombres de Roma, que es cero Biblia, desconocimiento bíblico. Pero nosotros lo que guardamos, lo guardamos con doctrinas bíblicas, con base bíblica y con temor reverente. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, no para contención, no para contender, no para pleito ni problema, sino para glorificar a Dios, para llevar a Cristo a las naciones y para que Cristo entre y pueda transformar las vidas de aquellas personas que están muertas en delito y pecado, en depresión, en angustia y en dolor. Los bendigo. La palabra de Dios puede hallar cabida en vuestros corazones y que puedan celebrar la Pascua sin levadura, sin contienda, sin rencores, sin apariencia, sin engaño y sin hipocresía, sin ninguna cosa de contaminación de este mundo. Los bendigo en el nombre de Jesús.